Y justo este domingo no lo voy a seguir porque en el tiempo de la alabanza sentí del Espíritu Santo que Dios hoy quiere hablar un mensaje distinto al que yo traía escrito. Así que quiero que me acompañes a 2 de Samuel capítulo 9. Ahí pones un separador, pones un dedo, una pluma, para después ir a otra porción. Para ver todo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok. Primera de Samuel 18 y segunda de Samuel 9 son los que debes de tener ubicados. Y aunque seguimos en este libro de Samuel, no voy con la línea que te digo que habíamos hablado sobre la presencia de Dios, sobre la honra. Vamos a continuar con eso. Con esto vamos a estar lo que falta del 2024, el mismo tema. Pero cuando tú sigues leyendo el libro de Samuel, básicamente se trata de un cambio de forma en la que Dios trabajaba con Israel. Y entran los reyes. Antes no había reyes en Israel. Dios había decidido que se gobernaran por lo que se le llamaba jueces, que su trabajo era juzgar, ¿verdad? Y dirigir al pueblo en nombre del Señor. Ahí tenemos personajes importantes. Hay un libro, de hecho, que se llama el libro de jueces, antes de Samuel. Y vemos a Gedeón, a Jefté, Sansón. Samuel, de hecho, es el último de los jueces. Y después vemos el reinado. Y el reinado se puede dividir en 3 personajes, ¿verdad? Que son muy curiosos, muy diferentes uno de otro. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Y Saúl fue un hombre que comenzó bien, pero no terminó bien. Muy pronto en su reinado se empezó a llenar de orgullo, de soberbia, y empezó a buscar su propio deseo personal, su propio reconocimiento, al punto que desobedece a Dios abiertamente en una indicación que Samuel le da, y Dios decide remover a Saúl. Dice la palabra que Dios pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Y en eso podemos traducirlo a nuestro gobierno y política del día de hoy, que detrás de todo lo que tú veas, Dios tiene el control de todo. ¿Sí? Detrás de todo el panorama político que ves a lo largo del globo el día de hoy, guerras en Oriente, ¿verdad? Guerras en Rusia, pues Estados Unidos tiene nuevo viejo presidente, ¿verdad? Llegó otra vez ahí Donald Trump. En México por primera vez estaba gobernando una mujer. Todo eso que el mundo se sacude y el mundo se puede asombrar y que tiene una razón de moverse, al final Dios está gobernando y nada se mueve sin el gobierno de Dios, ¿ok? Y Dios mueve a Saúl y llama a David. Y cuando llama a David, si tú lees en Hechos, hay una descripción, no estoy yendo por el tiempo, porque quiero enfatizar otros puntos, pero Dios se refiere a David como 2 cosas. Número 1, un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, que el corazón de David tenía una forma parecida a la de Dios. ¡Qué increíble declaración! Y David no fue un hombre perfecto, cometió muchos errores, pero su corazón era un corazón que buscaba genuinamente y apasionadamente a Dios. David nos enseña que a Dios no solo se le obedece, con Dios no solo tenemos una relación de siervo y Señor, sino que Dios también es nuestro amado, que no solo Él nos ama, sino que Él espera que nosotros le amemos, y le amemos a través de nuestras emociones, no solo a través de palabras y de actos, que la obediencia es la mejor forma de externar nuestro amor, pero que involucra todo lo que somos, todo nuestro ser.
Después de David viene su hijo Salomón, y en el reinado de Salomón vemos que es un joven, ¿verdad?, que entra con ciertos miedos y Dios le da inmensa sabiduría y lleva a Israel a su mejor nivel en cuanto a economía. Y David lo llevó a su mejor nivel espiritual y Salomón lo llevó a su mejor nivel económico. Y después de Salomón viene el hijo de Salomón y él la riega. Él divide el reino, se le va de las manos, comete errores y se divide el país. Y eso es lo que vemos más o menos en primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Pero cuando Dios escoge a David, David es una persona muy particular. David era un pastor de ovejas, David era un jovencito cuando Dios lo escoge. Y cuando Dios lo escoge, es tan curiosa la situación que Dios le dice a Samuel: vas a ir a la casa de tal persona, de Isaí, y va a llamar a sus hijos, y tú vas a escoger a uno de ellos, yo te voy a decir a quién escojas. Y cuando llega Samuel a la casa de este hombre y le dice: oye, mira, Dios me mandó a ungir y orar por el que va a ser el rey, va a ser uno de tus hijos, llámalos a todos, hacen una fiesta, ¿y a quién crees que no invitan? A David. Invitan a todos y a David no. Y David se había quedado cuidando a las ovejas ahí. Y de hecho los historiadores dicen que posiblemente David ni siquiera era hijo legítimo del matrimonio de él, por eso no lo había llamado. Y por eso, aunque lo tenía bajo su cuidado, tenía los cargos más complicados, ¿verdad? O de servicio. Y llega Samuel y ve a todos, ve al primero alto y guapo. No se llamaba Abimael, tenía otro nombre, pero lo ve y dice: este pelado es, y apenas iba a orar por él, y dice Dios: no, yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Y pasa por todos y ninguno es, y entonces le dice a Isaí, dice: oye, ¿son todos tus hijos? Porque Dios no me ha indicado ninguno de estos. Dice: no, tengo otro ahí, a ver, tráiganselo, que guárdenle ahí las chivas un rato y que venga. Y cuando llegan ven que es David y lo escoge y le da palabra y hay un destino sobre David. David va creciendo y David va ganando el favor. David después se enfrenta a Goliat, entra en una relación con el rey Saúl, le sirve a Saúl y de repente David agarra fama, David crece, David va creciendo en el reino, porque cuando Dios trae un plan contigo, di conmigo: Dios me va a promover. Pero di eso: es Dios el que me va a promover. No te promueves tú, te promueve Dios. David no hizo campaña, ¿verdad? No hizo canales de Facebook, cantordeisrael.com, no. Él andaba ahí tranquilamente y él andaba sirviendo a Dios con todo su corazón, y de repente la gente empezó a seguir a David y empezaron a hacer cantos de David, y Saúl se llenó de celos porque la gente cantaba: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Entonces Saúl dijo: a ver, ese canto no me gusta, ¿cómo está la onda? ¿Cómo que el pueblo lo quiere más? Y empieza una persecución contra David. Empieza una pelea ahí. Ahí quiero que vayamos al capítulo 18 de Primera de Samuel. Y lo voy a leer un poco rápido, o no tan rápido, sino que no me voy a detener a explicar versículos. Pero dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán era el hijo de Saúl, y empezó a tener una amistad profunda con David. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, e hicieron un pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hasta ahí vamos a leer.
Se conocen ahí por el trato, Jonatán y David, y al momento que se conocen fue una amistad a primera vista, vamos a llamarle así. Dios liga sus corazones y Jonatán hace algo increíblemente hermoso, porque siendo Jonatán el hijo del rey, ¿quién se supone que debería de ser el próximo rey? Jonatán. Sin embargo, Jonatán identifica que Dios trae un plan con David y de manera profética se quita toda su vestimenta real, se quita su espada, se quita su capa, su talabarte, que eran cosas que lo identificaban a él como el príncipe, como el próximo rey, y se las entrega a David, diciendo: yo sé que yo no voy a heredar el reino. Y eso se me hace un gesto de amistad, pero de humildad y cero egoísmo, porque pues imagínate que tú eres el que tiene que heredar el reino de Israel y de repente dices: no voy a ser yo, ni siquiera va a ser uno de mis hermanos, es este otro cuate ajeno a mí, pero reconozco que Dios trae algo con él y no voy a pelear por lo mío, sino que voy a ayudar a promoverlo. Y es lo que pasa ahí. Si sigues leyendo la historia, que no lo estoy haciendo por el tiempo, Saúl enloquece y lanza una persecución, y de repente se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y David estaba escondido en el campo y Jonatán va, ¿verdad? Y trae ahí a un cuate que lo está cuidando y tira las flechas a lo lejos y a propósito por donde estaba David escondido, y le dice al guardia: ahorita vengo, voy por mis flechas. Yo voy, señor. No, deja que vaya yo. Y va, y en lo que él está recogiendo las flechas, en el otro lado del arbusto está David, y empiezan a platicar así que nadie los cachara, ¿verdad? Y le dice David a Jonatán: tu papá me quiere matar. Le dice: no, ¿cómo crees? Mi papá te estima, mi papá te quiere. No, en serio, me anda buscando para matarme, ayúdame, tírame el paro, ¿no? Y le dice: mira, voy a investigar bien y mañana nos vemos aquí a la misma hora, voy a hacer lo mismo, tú anda aquí y yo te voy a traer noticias y te voy a avisar qué show. Y entonces Jonatán va y investiga y se da cuenta que sí, que efectivamente Saúl había determinado matar a David. Y volvemos a lo mismo. Jonatán, tal vez en un acto egoísta, en la carne pudo haber surgido de él el deseo de decir: voy a entregarlo, ¿verdad?, para yo quedarme con el reino. Sin embargo, él va y vuelve otra vez a lo mismo. Le dice: ¿sabes qué? Sí, mi papá te anda buscando, pero mira, yo voy a tratar de cuidarte y de protegerte. Voy a indicar que te vieron para no sé dónde, para que se vayan a buscar para allá. Tú huye, y le da provisiones, y hacen otro pacto, y ese pacto David le promete que va a tener misericordia de su casa para siempre. Y se separan y no se vuelven a ver. Después matan a Saúl, matan a Jonatán, David toma el reinado. David no mató a Saúl, David se esperó a que Dios le entregara la vida de Saúl de forma normal. Fueron los enemigos de Israel, los filisteos, quienes matan a Saúl, realmente una malecita, pero en esa guerra. Y incluso cuando le avisan a David que mataron a Jonatán y a Saúl, les hace una canción, hace un canto que se llama "Cómo han caído los valientes", y habla de Saúl y de Jonatán, y es un gesto hermoso de David. Y David empieza a avanzar, David empieza a tener cierto favor, y la vida de David se pudiera resumir con una palabra: la persona de David, el reinado de David y la vida de David nos enseña a nosotros un aspecto hermoso y maravilloso de Dios, que es el que quiero resaltar el día de hoy, que es la gracia. Di conmigo: gracia. Sí, la gracia de Dios es lo que colocó a David donde David estuvo. Dios escogió a David en medio de todo un pueblo. David no se postuló, no hubo licitaciones para el próximo rey de Israel, no hubo elecciones, no hubo convocación. De repente Dios, de manera soberana, dice: ese joven que está ahí, que no me va a heredar, que no debería de ser, no, ese lo quiero.
Y cuando ves la vida de David, ves la mano de Dios trabajando de maneras sobrenaturales en la forma de David. ¿Cómo mata David a Goliat? No, con la espada de Goliat, pero lo tumba con una piedra, ¿sí? Un gigante de alrededor de 2,5 metros, según las medidas que nos marca la Biblia, con una espada que pesaba más de 50 kilos, con una armadura imponente, diestro en guerra, peleador desde siempre, va y pelea contra un pastor de ovejas, y el pastor de ovejas lo mata. Y era pastor de ovejas, no era tirador de onda. ¿Sí me entiendes eso? La piedra que pegó en la frente de Goliat pegó por gracia y misericordia de Dios. No fue suerte, fue gracia y misericordia de Dios. Y cuando David va ganando sus batallas, ves la mano de Dios dándole gracia y favor. Di conmigo, gracia y favor. Y sabes que nosotros batallamos mucho para asimilar esas dos palabras, porque vivimos en una cultura del merecimiento. Vivimos en una cultura del gánate las cosas, que tiene su parte buena, pero que a la hora de relacionarnos con Dios estorba, porque tú y yo pensamos muchas veces de manera inconsciente, nuestra relación con Dios sube y baja conforme nosotros andamos bien o andamos mal con Él. Cuando tú y yo estamos orando, buscando al Señor, estamos caminando como debe de ser, sentimos más cerca de Dios. Sentimos que Dios se alegra de nosotros, que Dios nos ama, viene una confianza a nuestra vida, los proyectos que están delante de nosotros, creemos más, con más fe que se van a dar, porque estamos apoyándonos ¿en qué? En que hemos caminado bien con Dios. Eso se llama apoyarnos en nuestras propias obras o en nuestra propia prudencia, en nuestros recursos. Y esa es la forma en la que el ser humano trabaja, y lo hace desde niño, ¿verdad? Desde niño se nos enseñó a hacer algo para recibir una recompensa. Pórtate bien y te va a ir bien, ¿verdad? Si tú te portas bien alrededor de todo el año, al final del año te van a llegar regalos. Si tú le echas ganas en la escuela, vas a tener esto. Si tú logras y logros, y entonces nos llevamos esa parte a nuestra relación con Dios y estamos peleando por el amor de Dios y por el favor de Dios, cuando Dios nos da gracia y favor a todos por esa misma palabra, gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa regalo inmerecido. ¿Qué significa? Hay dos conceptos que tendemos a voltear: gracia y misericordia. Las dos las recibimos de Dios, son primas, se parecen mucho, pero no son lo mismo. Gracia es cuando Dios te da algo que tú no te mereces. Es un regalo. Cuando alguien te regala algo, tú no hiciste nada por eso. Amén. Cuando tú haces algo y alguien te da algo por hacerlo, se llama trabajo. El salario, por ejemplo. Alórica, ¿verdad? La empresa para la que trabajo no tiene gracia para conmigo. Yo tengo que trabajar 40 horas a la semana para que me pague. Si yo trabajo 38 horas, ¿cuántas horas crees que me pagan? 38. Nunca me ha dicho Alórica, ¿sabes qué? Trabajaste 36, pero ahí te van 50 por gracia. Nunca. Es un salario, me están dando algo que me deben, algo que yo me gané, pero con Dios no somos asalariados, con Dios somos hijos, y el Padre le da al Hijo por gracia y por misericordia. Primeramente la gracia, no te lo mereces, tal vez no es algo que tú pudieras comprar o merecer o tener, pero yo te lo voy a otorgar. El amor de Dios hacia nosotros es una gracia, nos ama incondicionalmente. No me ama cuando me porto bien y no me deja de amar cuando me porto mal. Me ama en todo tiempo de la misma manera.
Cuando yo no le reconozco, cuando yo caminaba sin Dios a mis 18 años, los 18 años para atrás de mi vida, Dios me amó de la misma manera que de los 18 en adelante que he estado entregado a Él. Simple y sencillamente yo no tenía una relación con Él, pero su amor para conmigo ni fue más ni fue menos, siempre fue perfecto. El entregarnos a Jesucristo para que Él muriera en la cruz y nosotros pudiéramos acercarnos al Padre, eso es gracia porque no hicimos nada. El libro de Romanos dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no se esperó a que tú y yo cambiáramos para morir, sino que desde antes deja ese regalo. Así que gracia, Dios nos da lo que no nos merecemos. Y misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí nos merecemos. El castigo. Cuando tú y yo quebrantamos una ley y hay una ley que nos acusa y que dice, merecería esto, y Dios dice, ok, no se lo voy a dar. Voy a aplicarle misericordia. Él debería de pagar esta deuda, sin embargo no lo va a hacer. Y ahí entra un concepto y decimos, entonces Dios se hace de la vista gorda. No, Dios no se hace de la vista gorda, sino que Jesús pagó en la cruz el precio que tendríamos que haber pagado nosotros, y Jesús estaba aplicando en la cruz gracia y misericordia para todos nosotros. Ahora fíjate lo que viene en capítulo 9 de 2 de Samuel. Pasa el tiempo, David crece, le ha ido súper bien, Dios le entregó a sus enemigos. David llega al punto donde su reinado es tan perfecto que él dice, ¿sabes qué? Ya no me preocupa la vida de los enemigos, ya no me preocupa conquistar. Quiero hacerle un templo a Dios, porque Dios no tiene templo. Dios tiene una casa de campaña, un tabernáculo. ¿Y cómo es posible que nosotros tengamos casas y yo tenga un palacio y el arca de Dios ande por ahí nada más, verdad? Y va y quiere hacer un templo, y Dios le dice, no me lo vas a hacer porque tú eres un hombre de guerra, tus manos están manchadas con la sangre de tus enemigos, sino que tu hijo, voy a permitir que tu hijo me haga el templo. Y David, fíjate el amor y lo prioritario que era Dios para David, que David dice, ok, yo no te puedo hacer el templo, pero entonces lo que voy a hacer es, todos los recursos, voy a juntar todo el dinero, voy a hacer los planos, voy a hacer todo para que cuando mi hijo finalmente tome el reinado, él lo pueda hacer inmediatamente. El templo se llama Templo de Salomón, pero todo lo hizo David, ¿verdad? En ese amor que tenía. Y en una de esas tardes un poco desocupadas que tenía, David se pone a pensar y se pone a acordarse del pacto que tuvo con Jonatán. Y dice, capítulo 9, versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor al Señor? Por amor a Jonatán, perdón. Y un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera David, el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, fíjate, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo David a Mefiboset, Mefiboset respondió, he aquí tu siervo. Y me encanta con lo que comienza David a decirle, le dice, no tengas temor. Fíjate, este cuadro tal vez no lo entendemos al inicio, pero había una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? La costumbre era que cuando un nuevo rey entraba, el rey anterior, ya muerto, si eran de casas contrarias, si no heredaba el reino, sino que eran una conquista, el nuevo rey iba a matar
a toda la familia y descendencia del rey anterior. ¿Para qué? Para que no se levantara alguien con derecho al trono. Y si por ahí alguien sobrevivía y crecía, tenía el derecho, ya cuando tuviera edad suficiente, de venir delante del nuevo rey y decir, proclamar el trono, y se iban a enfrentar en un duelo y pues el que ganara, ¿verdad? Esas eran las costumbres. Entonces lo normal era que cuando había este tipo de cambios, pues todos huían. Y la partera y la nodriza, la niñera que cuidaba a Mefiboset, al hijo de Jonatán, cuando escucha la noticia de que su patrón y Saúl murieron, luego dice, nos van a correr, nos van a matar, agarra al muchacho para salvarle la vida y huye, y en el proceso en el que está huyendo, el niño se le cae, se tropieza a ella y el niño se cae, se lastima la espalda y queda lisiado de por vida de los pies. Y lo agarra y se lo lleva, y nadie vuelve a saber de ellos más que Siba. Siba sí sabía. Y Siba fue una persona sabia porque guardó la información el tiempo necesario hasta que fue David el que preguntó. Siba pudo haber puesto el dedo, pudo haber tomado decisiones por él mismo a favor de David, ir y matarlo, qué sé yo, pero Siba era un hombre prudente que David estaba rodeado de él. Qué importante es rodearnos de personas prudentes que nos den palabra de Dios, que nos aconsejen, ¿verdad? Y cuando David se pregunta, ¿hay alguien al que le puedo hacer misericordia? Él dice yo. Así que cuando mandan a traer a Mefiboset delante de la presencia de David, ¿qué crees que iba pesando Mefiboset? Ya valí, ¿sí? Ahora sí voy a estirar los pies. Bueno, ya valí queso. Así que llega y lo primero que le dice David es, no tengas temor. Te voy a decir dos cosas, tal vez una no te va a gustar y otra menos. Pero la verdad es que nosotros hemos ofendido a Dios con nuestra vida cuando hemos cometido pecado. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. Si tú y yo tratamos de ganarnos el cielo por obras, no se puede. Y eso es el común denominador. ¿Quién se va al cielo? La gente buena. ¿Quién se va al infierno? La gente mala. No, al cielo se va los pecadores que se arrepienten y reconocen a Cristo, y al infierno se va la gente que no considera a Dios. Esa es la realidad de las cosas. Y yo merecería que Dios virtiera su justicia y su ira contra mí porque he pecado. Pero cuando yo me acerco a Dios, la primera respuesta de Dios hacia mi vida pecadora es: no temas. No temas. Yo no sé quién de aquí tiene que oír esa palabra. Tal vez el temor ha estado tocando la puerta de tu casa y todos los días tienes miedo de algo o de alguien o de una situación, y yo quiero decirte de parte de Dios hoy: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, dijo David. Me encanta porque no está diciendo por algo que te mereces o no te mereces. Está diciendo, porque yo soy bueno y porque yo hice un pacto, voy a hacer contigo misericordia. Y hay una cruz donde colgó un hombre desnudo y derramó su sangre por nosotros, y esa cruz es un pacto entre Dios y los hombres, donde Dios ha prometido que todo hombre que se arrepiente en su corazón y le busca, la respuesta de Dios es: no temas, yo voy a hacer contigo misericordia. No una, no dos, no tres. Las veces que sea necesario a lo largo de tu vida, si tú me consideras, si tú pones tu vida delante de mí, yo no espero perfección, solo espero que me consideres, y yo haré de ti, contigo, misericordia. Versículo 8 dice: inclinándose dijo, fíjate la autoestima que tenía Mefiboset: ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo he sentido que estoy feo, pero nunca he sentido que soy un perro muerto. O sea, ya una cosa es ser perro muerto, hinchado, apestoso, mosqueado.
O sea, este hombre, quiero que entiendas, creció en un lugar, Lodebar era una cueva básicamente. Era una, no ciudad, pero una comunidad que vivían en una cueva. El niño que un día estaba en el palacio, que un día estaba jugando con los juguetes reales, acostado en la cama real, almorzando almuerzo real, todo real. En un segundo, en un momento lo pierde todo y está jugando ahora con cucarachas, con gusanos, sucio, sin asearse, ya ni siquiera poder caminar, ya ni siquiera poder moverse por él mismo, que lo muevan. Y es esta persona que nos representa a nosotros, como Adán tenía todo en el Edén, tenía todo delante de Dios, era perfecta su vida, y el pecado viene y arranca de nosotros todo lo que era correcto y nos deja en una forma de lisiados, nos deja incapaces, porque el pecado me hace incapaz de estar con Dios. Y necesitamos que un externo, necesitamos que Jesús venga y haga misericordia con nosotros y nos otorgue gracia y nos permita acercarnos a Él. Y fue lo que mostró Jesús en los años de su ministerio. Venía gente igual que Mefiboset, perros muertos. Me viene a la mente esta mujer que es sorprendida en el acto de adulterio. Que dicen los estudiosos que no es que fuera una mujer que simplemente adulteraba, sino que así se ganaba la vida. En el OnlyFans de aquel entonces. Y esta mujer está ahí adulterando y la agarran y la llevan semidesnuda, todavía la ponen enfrente de la plaza, ahí donde está Jesús, y le preguntan a Jesús: la ley de Moisés, la regla, dice que tiene que ser apedreada ella. Ahora, leyeron la ley a su conveniencia, porque tenía que ser apedreada ella y el vato con el que estaba. Pero el vato no está ahí porque machistas, ¿verdad? Pero la tienen ahí, dice, debe de ser apedreada. ¿Tú qué dices, Jesús? Dijeron, ahora sí, ya te agarramos. Maestrito de misericordia y de amor, amor y paz, a ver qué haces. Si la perdonas, vas a quebrantar la ley de Moisés. Pero si la matas, todos tus seguidores te van a dejar de seguir porque van a ver que no eres amoroso. Ya te pusimos un 4. Y Jesús, con una ley superior, porque la gracia es superior a la ley, dice muy sencillo: vamos a matarla, pero que comience a tirar la primera piedra al que esté libre de pecado. Y se hizo el silencio, se empezaron a ir uno por uno. Dice la palabra, acusados por sus propias conciencias, fueron yéndose uno por uno. Ahora, en esa multitud había una persona que sí podía tirar la piedra. Él pudo haber dicho: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y denme la que traigo la mano caliente, ¿verdad? Y no. Él no tenía pecado, él no estaba acusado de nada, y él pudo haber ejercido juicio. En vez de ejercer juicio, ejerce misericordia. Y no solo misericordia, un amor y una gracia, donde la mujer está desnuda y Jesús no está ni siquiera viendo a la mujer, Jesús está viendo al piso, guardando el pudor de una mujer sorprendida en adulterio. Y se levanta nada más para decir: ¿dónde están los que te acusaban? Si ya se fueron. Bueno, ni yo te acuso. Vete y dale vuelo a la hilacha. No. Le dice: vete y no peques más. Porque la falsa hipergracia, porque hay que tener cuidado cuando hablamos de gracia. La falsa hipergracia es la que te dice: vete y haz lo que quieras. Pero Jesús dice: vete y no peques más. Te voy a dar misericordia en no traer el juicio, pero te voy a dar gracia. ¿Cómo crees que es la gracia? Te voy a ayudar a que ya no peques, porque voy a poner mi Espíritu Santo en ustedes para que puedan andar mis caminos. David le dice eso a Mefiboset: no temas. Mefiboset dice: este perro muerto. Y el rey dice:
El rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, fíjate lo que le dijo, todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo se lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vamos hasta el 13, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Esa es la gracia, mi amado. David dice, tráiganme a Mefiboset, se lo traen y dice, todo lo que era de Saúl, vamos a restaurárselo. Toda la herencia que era para Adán y que Adán perdió, viene Jesucristo y dice, restáurenlo. Es el hijo pródigo que viene y el padre dice, mi hijo era muerto, ahora vive, vístanlo, pónganle un anillo, báñenlo y maten al becerro más gordo, porque él va a estar en la posición de hijo. Mefiboset no es mi hijo, no es ni mi primo ni mi sobrino, pero todos los días va a comer en mi mesa como uno más de mis hijos, cuando lo que él debería de estar ahorita es muerto. Yo voy a darle misericordia. ¿Qué hizo Mefiboset para tener misericordia? Nada. De la misma manera que de un día a otro perdió todo lo bello y todo lo hermoso de ser hijo de Jonatán y de ser un príncipe y fue a vivir en el mugrero, de la misma manera la restauración de Dios lo sacó de la cueva del mugrero y lo volvió a sentar en la mesa real ese mismo momento sin hacer nada, por pura y mera gracia y misericordia. Lo único que hizo Mefiboset es lo que todo mundo en su sano juicio deberíamos de hacer: ir a comer a la mesa. Porque para ir a la mesa tenía que querer ir. No lo obligaron. Él tenía un lugar, pero si un día él no quería ir, no iría. La decisión de si vamos a tomar la gracia de Dios o no la vamos a tomar está en nuestro lado. Es una pelota que está botándonos enfrente. La portería está sola, no hay defensas, no hay portero, no hay fuera de lugar. Tenemos todo para hacer un gol. Pero tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que tomar la gracia y tenemos que aprovechar. Y David representa a Jesucristo otorgando gracia, y lo que me encanta es lo que pasaba todos los días cuando Mefiboset iba a comer. Cuando Mefiboset iba a comer y se sentaba a la mesa del rey, de la cintura para arriba no había nada de diferencia. Estaba Absalón con su pelo largo y güero, de hombros para arriba, más alto que todos. Estaba Salomón, medio con sabiduría. Estaba Mical, la hija, estaban todos los hijos de David. Y ahí estaba Mefiboset, que finalmente era hijo de rey, porte tenía. Lo único que lo hacía diferente a los demás, ¿qué era? Su lisiez. Si no estaba Soraya Montenegro, si no le hubiera dicho maldito lisiado. Pero esa herida representa nuestra carne. Representa que Dios te otorga perdón y misericordia, pero sigues cometiendo errores. Sigues en esa postura. Y la única manera de que no se manifieste que estás lisiado es sentándote a la mesa del banquete celestial que todos los días está puesto delante de ti. Te sientas y el mantel de la gracia cubre esa imperfección y nadie se da cuenta
que llegas o en silla de ruedas, o en muletas, o con un yeso, o no sé de qué tamaño y de qué forma sea tu herida, porque son distintas. Pero el mantel de la gracia lo cubre, no lo ignora, lo cubre. Porque Jesús no ignoró nuestros pecados, los cubrió. Jesús no ignora nuestra falla. Cuando tú vas y comes a la mesa del rey y Jesús ve a los ojos a Mefiboset, David ve a los ojos a Mefiboset, David sí sabe que está con un lisiado, pero si entran los demás no se dan cuenta, porque él está sentado bajo la gracia. Dios delante de nosotros te ve a los ojos y dice: sí, veo tus errores y veo tus fallas, veo que a veces no oras, veo que a veces no me buscas, veo que aunque me pides perdón por ser chismoso, chismeas, veo que tienes ira en tu corazón, veo que te falta perdonar a esta persona. No temas, no te voy a correr de mi mesa, voy a poner mi gracia sobre ti, porque espero que una vez que tú conoces mi gracia, tú tengas gracia para con otros, porque espero que una vez que tú conoces mi gracia, esa gracia te dé el poder suficiente para ya no hacer lo que estás haciendo, y voy a tener amor y paciencia contigo, comiendo todos los días contigo, y no voy a tocar el punto de tu lisiez, no voy a tocar el punto de tu invalidez. Lo único que voy a hacer es tener pláticas de padre a hijo contigo en la mesa, y voy a dejar que mi gracia te cubra y que mi gracia te transforme. Y ese proceso se llama santificación. Pero qué hermoso es el momento de la gracia. Qué hermoso es saber que no te mereces nada y de repente empiezas a caminar con el Señor. Y caminas a los 18 años con el Señor. Cumples 20, 25, 30. Llegas a los 41. Estás como el vino, cada vez estás mejor. Y volteas y dices: su mecha, qué bueno ha sido Dios. De mis 18 años a los 41 años, si algo puedo decir, como decíamos en el canto de hace rato, bueno eres tú. Porque has sido bueno. Me has dado 1000 cosas que no merezco, y otras 1000 que sí merecería, no me las has dado. No me has dado los azotes y las correcciones con juicio que merecería. Me has dado amor y gracia. Me has extendido misericordia, me has permitido. Te he fallado una y otra vez en la misma situación, en la misma cosa, y cada vez que fallo, lo que escucho de ti es: no temas, aquí está mi mesa, vamos a comer. Sabes que casi todas las cosas se arreglan con una comida. ¿No has visto ese meme? ¿Verdad? Que está la mujer enojada y le dice el hombre: entonces ¿no quieres tacos? Y voltea y así como que: ¿de cuáles? Se les olvida. ¿Por qué? Porque en la comida con el Rey, Dios va a hacer, no que se te olvide, pero va a tocar otros temas. Pero repito y caigo a esta última parte, con esto voy a terminar. Tú tienes que aprovechar esa gracia. Tú tienes que ir a la mesa del Rey. Tú tienes que decir: sí, Señor, yo lo tomo. Yo recibo ese amor y esa gracia, y voy a caminar como un hijo del Rey. Voy a acudir a la cita y voy a considerarte el resto de mi vida, Señor. Y a mí lo que más me encanta de la gracia y el favor de Dios es que no solo no se acaba, sino que los vas a ver todos los días de tu vida. Y yo no sé en sí, ¿verdad? Si tú estás luchando ahí con condenación, si tú la has regado, te sientes alejado, alejada de Dios,
O tal vez hay situaciones en tu vida que tú no puedes controlar, te tienen lleno de temor o llena de temor, o tal vez nunca te has acercado del todo a Dios y estás en ese proceso, ¿verdad? Y tal vez como yo me acuerdo que mi primera oración sincera con Dios fue: Dios, yo sé que no merezco estar hablando contigo, pero si se pudiera que me perdonaras. Consciente yo de que yo era una persona que estaba lejos de Dios y que había blasfemado y había ofendido a Dios, decirle: yo sé que no lo merezco, pero si se pudiera. Tal vez tú te sientes así. O tal vez nunca lo has experimentado, has estado años en la iglesia, pero sigues queriéndote ganar el favor, ganándote la misericordia, ganándote el lugar, y no, tú no te lo ganas, Él te lo da. No sé cuál es tu panorama, sé cuál es el mío. Un hombre lleno de defectos, de insuficiencias y de limitaciones, que lo único que me sostiene el día de hoy, el día de mañana y el resto de mi vida va a ser la gracia del Señor. Que por mí solo no puedo nada, todo me lo ha dado Él, y que los logros que yo pueda tener son solo porque Él los hizo en mi vida. Eso soy yo, esa es mi historia. Y yo quiero que tú vayas a la mesa, que ahí nos encontremos, que te diga: Alicia, pásame la sal. ¿Sí? Juliancito, tienes los frijoles cerca. Y en la mesa del Señor, mis amados, todos somos iguales. No hay pastor Abimael, no hay licenciado tal, no hay presidente fulano. Somos hijos. Soy Abi, ya ni Abimael, Abi. O Abima, para los conejos. Somos iguales ante la gracia del Señor. Pero déjate envolver de la gracia, y después de decidir caminar con la gracia, hay un camino experimentándola, conociéndola, desarrollándola, y es maravilloso. Amén. Y no voy a pedir que levanten la mano ni pasen a orar, porque creo que todos en este lugar necesitamos la gracia, así que vamos a orar. Señor, danos de tu gracia, danos de tu gracia y misericordia, Señor, en la manera en la que cada uno la necesita el día de hoy, en el empaque que necesitamos ese regalo. Hazlo llegar a nuestra vida. Padre, si tuviéramos una necesidad que sabemos que no podemos suplir, ese es el momento oportuno para que tu gracia se manifieste. Por eso Pablo dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Donde yo soy débil, ahí Dios puede mostrarse fuerte. En mi enfermedad Dios puede mostrar salud, en mi escasez Dios puede mostrar provisión, en mi testarudez Dios puede darme sabiduría, en mi temor Dios puede mostrarse valiente para mí, protector. En toda necesidad Dios puede mostrar su gracia y su favor en nosotros. Solo hay que acudir. La mesa está servida, el mantel de la gracia está listo, y la comida real del palacio está puesta para ti. Solo tienes que acudir. En pocas palabras, solo tienes que querer. Padre, te damos gracias, porque no lo merecemos, porque no podemos comprarte la vida de Cristo, porque ni con todas las buenas obras del mundo bastaría, y tú nos lo diste por amor y gracia. De tal manera amaste al mundo que entregaste a tu Hijo unigénito, para que aquellos que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y solo necesitamos creer, no necesitamos hacer nada. Se comienza creyendo. Nos mantenemos creyendo y terminaremos creyendo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Ok, mis amados.